El turismo es una poderosa fuente de impulso económico para los países en todo el mundo. Sus beneficios son diversos y significativos, ya que esta industria contribuye de manera considerable al crecimiento económico, generación de empleo y aumento de ingresos. El turismo atrae a millones de visitantes extranjeros cada año, lo que se traduce en un flujo constante de divisas hacia la economía local. Hoy, en Negocios e Impuestos, abordamos el tema del desarrollo turístico en El Salvador. Hola amigos, sean de nuevo bienvenidos a su canal de Negocios e Impuestos. En esta oportunidad hablaremos un poco acerca de uno de los temas económicos que mayor les puede redituar a los estados, a los países, así como a sus ciudadanos y a sus economías. El tema del turismo. El turismo es una de las principales fuentes de ingreso de la mayoría de países en el mundo. Para tomar algunos datos, en el 2021 representó el turismo más de 70.000 millones de dólares para los Estados Unidos, siendo el país que más ingresos reportó en este rubro, según algunos estudios o algunas estimaciones. Las estimaciones no tienden a ser todas iguales, porque precisamente son estimaciones y esto implica que parten de diferentes indicadores. No obstante, algunas pueden servirnos de mucha utilidad, como es el caso de las estimaciones efectuadas por la página estatista.com, que es de donde hemos obtenido algunos datos. Así pues, Estados Unidos, decíamos, obtuvo 70.000 millones de dólares en el 2021, seguido por Francia con 40.000 millones de dólares y España con 34.000 millones de dólares. Los Emiratos Árabes Unidos con 34.000 millones, bastante similar a España. Abajo de ellos está Italia, el Reino Unido, Alemania, Turquía, y el primer país latinoamericano que se asoma en este ranking es México, con casi 20.000 millones de dólares en turismo en el 2021. Debemos notar que, aparte del gigante norteamericano, Estados Unidos, la lista está compuesta en su gran mayoría por países europeos, con la excepción de los Emiratos Árabes Unidos. Esto con una situación bastante interesante que nos dice que el destino favorito de los turistas en el mundo son los países europeos. O bien el turismo intraeuropeo, que también es importante y corresponde a una gran parte de los ingresos que estos países reciben, es decir, el turismo que se genera entre los mismos países de Europa. No obstante, Estados Unidos sigue siendo por diferencia el país que más ingresos obtiene en concepto de turismo. El dato de los ingresos por el turismo generado en el 2021 lo vamos a contrastar también con los datos de los turistas en número, las cantidades de turistas que recibieron estos países, y aquí podemos ver un dato bastante interesante. Siempre con base a la misma información de statistic.com, el país que más turistas recibió en el año 2021 fue Francia, con 48 millones de turistas, 48.4 millones. Después fue México, con 31.9, España con 31.2, Turquía con 29, con casi los 30 millones, Italia con 26, con 27 aproximadamente millones, y Estados Unidos con 22 millones de turistas. Es decir, con 22 millones de personas que ingresaron como turistas a su país, los Estados Unidos generaron 70.000 millones de dólares. Eso significa que en promedio cada turista que ingresó a Estados Unidos gastó 3.500 dólares durante su estadía o su visita a dicho país. En cambio, Francia, con 48.4 millones de turistas, generó 40.000 millones de dólares, casi los 41.000 millones de dólares. Es decir, que los turistas que ingresaron a Francia en promedio gastaron menos de 1.000 dólares. Y el ejemplo de México. México obtuvo aproximadamente 20.000 millones de dólares en conceptos de turismo, con un total de casi 32 millones de turistas. Eso significa que cada uno de los turistas que recibió México en promedio gastaron 620 dólares. ¿Qué lectura podemos hacer de estos datos?
que Estados Unidos obtuvo una mayor cantidad de ingresos con menor cantidad de turistas. Es decir, Estados Unidos invita a gastar más a las personas que entran a su territorio, y es lógico, con toda la cantidad de entretenimiento, diversión y actividades que las personas pueden realizar en Estados Unidos. Solo mencionar un ejemplo: Las Vegas, las personas que visitan esa hermosa ciudad, esa hermosa y moderna ciudad, tienden a gastar una gran cantidad de dinero en sus hospedajes, en sus diversiones y en sus amenidades. ¿Y cuál es la realidad de El Salvador en cuanto al turismo? Tenemos que decir que producto de la pandemia, el turismo sufrió una grave crisis, ya no era contracción, sino que crisis en el año 2020. Podemos ver en este gráfico cómo desde el año 2000 hasta el año 2020 se movió el ingreso de turistas, de cantidad de turistas en El Salvador. Y ahí podemos ver que en el año 2000 andaban los turistas que habían ingresado a El Salvador por cerca de 867,000 turistas, para ir subiendo a partir del año 2003, en donde se registraron casi 800,000 turistas, es decir, se mantenía un poco estable la situación, para empezar a subir y luego llegar a un pico en el año 2008, para nuevamente volver a subir en el año 2010 hasta el año 2019. Fue el mejor año para el turismo en El Salvador en cuanto al ingreso de personas, con 2,639,000 turistas, para luego sufrir los efectos de la pandemia y derrumbarse completamente el tema turístico, no solo en El Salvador, sino en todo el mundo, a llegar inclusive a niveles más bajos que los del 2000. No obstante, el turismo ha experimentado un repunte que viene también apoyado por las nuevas políticas de seguridad que hemos comentado en anteriores videos, políticas de seguridad que nos han llevado de ser uno de los países más violentos del mundo, e inclusive en algún momento el país más violento del mundo, superando a países en guerra como Afganistán y como Irak, a ser uno de los países más seguros de todo el continente. Incluso los índices de delincuencia y de homicidios y de delincuencia en general, es decir, extorsiones, robos, etcétera, son mucho mejores nuestros datos, son mucho más halagadores nuestros datos que los de muchas ciudades de Estados Unidos. Y así podemos ver que en el presente año, hasta el mes de junio, según información obtenida del Ministerio de Turismo, han ingresado un total de 1.6 millones de turistas al mes de junio del corriente año, un 27% de crecimiento respecto al año 2019, que fue el año con los mejores números en cuanto al ingreso de turistas hasta este momento. Este 1.6 millones de turistas que han ingresado al país han gastado un total de 1.667 millones, por lo que podemos decir que tenemos un buen ingreso en relación número de turistas contra ingresos totales, porque con 1.6 millones de turistas se han generado 1.667 millones, lo que indica que cada uno de los turistas que ingresan al país, en promedio, unos más que otros menos, pero este es un promedio, cada uno de los turistas que ingresan al país están gastando cerca de $1,000, lo que es un buen número. Recordemos que incluso Francia tiene un número menor en cuanto al ingreso total obtenido en relación al número de turistas que han ingresado a su país. La estadía promedio de los turistas en El Salvador es de 2 a 3 semanas. Muy buen dato también, porque eso implica que no vienen solo a quedarse una noche. Es decir, esto es promedio. Tomemos en cuenta que hay gente que sí viene de una noche por cuestiones laborales, a lo mejor por cuestiones urgentes, o viene de un fin de semana, pero en promedio la estadía es de 2 a 3 semanas, lo que nos indica un buen promedio de estadía, y que también nos indica que vienen a hacer turismo no solo en alguna actividad, porque a lo mejor vienen al surf, pero estando en el surf se van a conocer ciudades, porque no van a estar 2 semanas. Es difícil que alguien esté 2 semanas realizando una misma actividad. Se van a conocer nuestras montañas, nuestros volcanes, todo lo que el país ofrece, nuestros bellos pueblos típicos, nuestra ciudad, San Salvador, nuestras grandes ciudades del interior, como son Santa Ana, San Miguel, Usulután, etcétera, cada una con sus diferentes
cualidades, con sus diferentes atractivos, los centros turísticos. Es decir, vienen y se quedan un tiempo bastante considerable. También un dato importante a tomar en cuenta es que el 57% de los turistas que ingresan al país lo hacen por vía aérea y un 43% lo hace por vía terrestre, lo que indica que tenemos una gran cantidad de turistas que ingresan principalmente de nuestros países con los cuales tenemos fronteras directas, que son Guatemala y Honduras. Así que muchas gracias a los hermanos que nos visitan de esos países y que sigan viniendo a nuestro país. Serán siempre bienvenidos, todos serán bienvenidos. Y aquí tenemos la procedencia de los turistas. Como lo decíamos, principalmente vienen de Estados Unidos, pero Guatemala y Honduras también representan una porción grande de los turistas que ingresan. Un 45% de Estados Unidos, un 22% de Guatemala y un 14% de Honduras. Quiero comentar algo en este momento, y es que a las personas que a lo mejor visitaron en alguna ocasión el país, pero que tienen algún tiempo de no venir a El Salvador, quiero invitarlos a que vengan. Sinceramente, van a encontrar un país muy diferente en su infraestructura que se está construyendo, muy diferente en cuanto a la oferta turística. Pero sí los invito cordialmente a que nos vengan a visitar, y a los visitantes regulares o que vienen de forma un poco más continua a nuestro país, que sigan viniendo, que El Salvador está abriendo sus brazos de forma muy cordial, muy amistosa, y nuestra gente siempre los va a recibir con una sonrisa, con las mejores atenciones, porque nuestra gente es muy hospitalaria, muy amable. En cada comercio que ustedes vayan, en cada restaurante, en cada café, en cada venta de la calle, van a encontrar siempre una sonrisa, siempre amabilidad, siempre atenciones, y obviamente el calor de nuestra gente es uno de nuestros más grandes activos. La ley de migración en su artículo 5 establece que los extranjeros pueden ingresar a la República de El Salvador como turistas, residentes temporales o residentes definitivos. Detengámonos específicamente a hablar de los turistas. El artículo 6 de la ley de migración dice que son turistas las personas que ingresan al país con fines recreativos, de salud, familiares, religiosos, deportivos, culturales y otros semejantes, o en tránsito y permanezcan en el territorio nacional por más de 48 horas hasta 90 días o por otro periodo igual, pero no podrán dedicarse a ningún trabajo. También se consideran turistas a los que vengan con vía de negocios, como por ejemplo los agentes viajeros o representantes de casas extranjeras, los cuales únicamente pueden dedicarse a las actividades específicas que manifestaron que iban a realizar, y deben declarar que realizarán dichas actividades ante el delegado de migración. Si no lo hacen, serán acreedores de una multa de 100 colones. Serían $11.43. Para ingresar al país, en la mayoría de los casos no se necesita visa. La mayoría de países no necesitan visa para entrar a El Salvador. No obstante, existen algunos países dentro de las listas establecidas que sí necesitan visas, ya sea consultada o visa sin consulta. ¿Qué es la visa consultada? El Manual Regional de Procedimientos Migratorios de la Visa Única Centroamericana nos establece que las visas pueden ser categoría A, categoría B y categoría C. La categoría A son los extranjeros exentos de visas, que son la mayoría de países, como algunos ejemplos que vamos a mencionar. La categoría B, visa consular o sin consulta. Esta visa la extiende el funcionario ante el cual se va a realizar el trámite de ingreso en el país. Y la categoría C, los extranjeros con visa consultada, que es la que se expide a extranjeros previa autorización de la Dirección General de Migración. La visa consultada es la visa denominada categoría C y que requiere, como su nombre lo indica, una consulta ante el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador en relación a la persona que pretende ingresar en razón de su nacionalidad. No obstante, son excepciones. Estas visas son excepcionales y podemos mencionar algunos países específicos que las requieren, tales como Malí, Bosnia y Herzegovina,
Botswana, Pakistán, la República Federal de Nigeria, Corea del Norte y otros por ahí en el listado. No obstante, como hemos dicho, la mayor cantidad de países o no necesitan visa o requieren una visa sin consulta, que es la que les otorga el delegado consular que los atiende al momento de su ingreso en el país. Sé que este tema da para mucho más, pero si ustedes tienen alguna duda o tienen alguna consulta que quieran hacernos con relación a los requisitos de ingreso específicos para ciertos países, cuál es el costo de las visas, etcétera, o los requisitos para que menores de edad ingresen al país, pues pueden dejarnos los comentarios, sus dudas y sus consultas en los comentarios, y nosotros con todo gusto los vamos a atender. Igualmente queremos invitar a los que nos visiten en el país, a todas las personas que nos miran, van a encontrar un país totalmente diferente, como lo comentábamos, un país que se ha transformado enormemente. Y si tienen algún tema en específico del que quieran hablar, pues también lo pueden dejar en los comentarios. Vamos a continuar hablando de este y otros importantes temas. Así que si tienen algún tema específico del que quieran que conversemos, pues nos lo dejan en los comentarios. Y recuerden, suscríbanse al canal, nos hacen un gran favorazo. Y desde luego vamos a poder seguir conversando con ustedes. Escríbanos, coméntenos, déjennos sus opiniones, que son muy valiosas para nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Somos Negocios e Impuestos.